Hay una pregunta que tarde o temprano todos debemos enfrentar. ¿Qué hay después de esta vida? Podemos evitar pensar en la muerte, distraernos con los problemas del presente y vivir como si esta tierra fuera nuestro destino final. Pero Jesucristo habló claramente de una realidad mucho más grande. Existe una eternidad, existe una casa preparada por Dios y existe una esperanza para quienes han puesto su fe en Él. En Juan 14, pocas horas antes de enfrentar la cruz, Jesús habló a sus discípulos sabiendo que sus corazones estaban llenos de incertidumbre. Ellos no comprendían todavía todo lo que estaba por suceder. Tenían preguntas, temores y dudas. Por eso Cristo comenzó con una orden llena de consuelo: no se turbe vuestro corazón. Esas palabras siguen siendo necesarias hoy. Vivimos rodeados de noticias, crisis, enfermedades, guerras, pérdidas y cambios que muchas veces escapan de nuestro control. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, pero nuestra paz no debe depender de ellas. Jesús no prometió una vida sin pruebas. Prometió algo mejor: su presencia en medio de ellas. El creyente puede atravesar momentos de dolor sin quedar abandonado a la desesperación, porque Dios ha dado al Espíritu Santo como consolador. Él fortalece, guía y sostiene al Hijo de Dios cuando las fuerzas humanas parecen terminarse. Nuestra seguridad no está en que todo salga como esperamos, está en saber en quién hemos creído. Cristo dijo: creéis en Dios, creed también en mí. La fe cristiana descansa en la persona de Jesucristo y en la verdad de sus palabras. Y una de las promesas más hermosas que Él dejó fue esta: en la casa del Padre hay lugar para los suyos. Jesús habló de una morada celestial. No presentó el cielo como una idea religiosa creada para aliviar el miedo a la muerte. Habló de Él como una realidad, un lugar preparado por Dios para aquellos que le pertenecen. Cristo dijo que iba a preparar lugar para sus discípulos. Esta imagen tenía un significado profundo para quienes lo escuchaban. En la tradición matrimonial judía, el esposo preparaba el lugar donde viviría con su futura esposa. Después regresaba por ella. De manera semejante, Jesús anunció su partida, pero también prometió su regreso. Vendré otra vez. La separación no será eterna. Cristo volverá por los suyos para que donde Él está, ellos también estén. Esa es la esperanza cristiana. No simplemente escapar de los problemas de este mundo, sino estar para siempre en la presencia de Cristo. La vida eterna no consiste solamente en existir sin fin. Su centro es estar con el Señor. Por eso también Jesús explicó cuál es el camino hacia el Padre. No señaló una filosofía, una tradición humana o una lista de méritos religiosos. Se señaló a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra esperanza eterna depende de nuestra relación con Jesucristo. La Biblia enseña que nuestra existencia no termina cuando el cuerpo muere. Llegará el día de la resurrección y cada persona comparecerá delante de Dios. Esta verdad cambia completamente la manera en que debemos vivir. Si la vida presente fuera todo lo que existe, podríamos limitar nuestras decisiones a lo inmediato: placer, éxito, dinero, reconocimiento y comodidad. Pero si existe una eternidad, entonces ninguna decisión es más importante que estar reconciliados con Dios. Puedes ganar muchas cosas en esta tierra y sin embargo perder aquello que verdaderamente importa. También puedes atravesar dificultades, lágrimas y pérdidas, pero si perteneces a Cristo, tienes una esperanza que ninguna circunstancia puede destruir. El cielo nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Estamos aquí por un tiempo. Nuestros cuerpos envejecen, las cosas materiales se deterioran, los proyectos terminan, las generaciones pasan, pero las promesas de Dios permanecen. Por eso Jesús quiso preparar el corazón de sus discípulos antes de la cruz. Él sabía que vendrían momentos en los que parecería que todo estaba perdido, pero la cruz no sería el final, la tumba tampoco. Después vendría la resurrección y después de la resurrección
permanece la promesa de una eternidad con Él. Por eso no permitas que el temor gobierne tu corazón. Si estás en Cristo, tu historia no termina aquí. Hay una casa preparada, hay una promesa segura, hay una eternidad delante de nosotros. Y la pregunta más importante no es cuánto tiempo vivirás en esta tierra, sino dónde pasarás la eternidad. Porque algún día nuestros ojos se cerrarán aquí y entonces comenzará una realidad que nunca tendrá fin. La eternidad no es una cuestión secundaria. Jesús enseñó que llegará el momento en que los muertos oirán su voz y resucitarán, unos para vida y otros para juicio. La muerte, por tanto, no borra nuestra existencia ni convierte nuestra historia en nada. Delante de Dios existe un destino eterno. Por eso debemos examinar seriamente dónde hemos puesto nuestra esperanza. La Biblia no presenta una cadena interminable de nuevas vidas para corregir nuestros errores. Tampoco enseña que después de morir tendremos nuevas oportunidades para decidir qué hacer con Cristo. Nuestra respuesta a Dios pertenece a esta vida. Ahora podemos escuchar, ahora podemos arrepentirnos, ahora podemos creer, ahora podemos recibir la gracia que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Y precisamente por eso el Evangelio es una noticia tan urgente. Nadie sabe cuándo terminará su paso por esta tierra. La muerte no pregunta nuestra edad, no espera que terminemos nuestros proyectos, ni consulta nuestros planes. Puede alcanzar al joven, al adulto o al anciano, pero el propósito de esta verdad no es vivir dominados por el miedo, es vivir preparados. Preparados no significa depender de nuestras buenas obras para merecer el cielo. Significa reconocer nuestro pecado y descansar en la obra de Jesucristo. Él murió, Él resucitó, Él abrió el camino hacia el Padre. Por eso la pregunta decisiva no es cuántas posesiones tenemos, cuánto hemos logrado o cuánto tiempo creemos que todavía nos queda. La pregunta es, ¿estamos reconciliados con Dios? La Escritura también utiliza distintos términos para hablar del mundo de los muertos. En el Antiguo Testamento aparece la palabra hebrea por Sheol, por relacionada con el lugar de los muertos. Cuando las Escrituras hebreas fueron traducidas al griego, se empleó el término por Hades. Jesús utilizó esta realidad para enseñar que la muerte física no elimina la conciencia de nuestra responsabilidad delante de Dios. En Lucas 16 habló de un hombre rico y de Lázaro. Ambos murieron, pero su condición después de la muerte no fue la misma. El punto central es solemne: lo que hacemos con la verdad de Dios mientras vivimos tiene consecuencias eternas. El hombre de aquella historia comprendió demasiado tarde algo que antes había ignorado. Quiso que sus familiares fueran advertidos para que no terminaran en la misma condición. Pero la respuesta fue clara, tenía la palabra de Dios. Esto nos enseña algo fundamental. Dios no nos ha dejado sin testimonio. No necesitamos perseguir experiencias extraordinarias para creer. Dios ha hablado por medio de su palabra y sobre todo por medio de Jesucristo. La fe nace al escuchar el mensaje de Dios. Por eso cada vez que el Evangelio es anunciado, ocurre algo mucho más serio de lo que imaginamos. Dios está llamando al ser humano, llamándolo a dejar la incredulidad, llamándolo al arrepentimiento, llamándolo a confiar en Cristo. Podemos escuchar muchas veces y seguir posponiendo nuestra decisión. Ese es uno de los mayores peligros espirituales. El corazón puede acostumbrarse a escuchar la verdad sin responder a ella. Podemos conocer versículos, asistir a reuniones, hablar de Dios e incluso sentir emoción religiosa, pero seguir sin haber rendido verdaderamente nuestra vida a Jesucristo. Cristo no vino solamente para darnos información acerca del cielo, vino para llevarnos al Padre. Su muerte en la cruz fue el precio de nuestra redención y su resurrección es la garantía de nuestra esperanza. Por eso el cielo no se alcanza mediante una tradición humana ni mediante nuestros propios méritos. La salvación es por gracia, es recibida por la fe, y esa fe produce una vida que comienza a caminar en obediencia a Dios.
Cuando Cristo murió y resucitó, declaró su victoria sobre el pecado y la muerte. Desde entonces, para el creyente, la muerte ya no tiene la última palabra. Nuestro cuerpo puede regresar al polvo, pero nuestra esperanza permanece en Dios. Llegará el día en que Cristo cumplirá completamente su promesa. Los muertos resucitarán, los suyos estarán con Él, y aquello que hoy aceptamos por fe será visto con nuestros propios ojos. Hasta entonces, nuestra responsabilidad es vivir preparados, no con terror, con fe, no confiando en nosotros mismos, confiando en Cristo, no dejando para mañana aquello que Dios nos llama a resolver hoy. Tal vez has escuchado el Evangelio durante muchos años, tal vez conoces la historia de Jesús desde tu infancia, pero conocer acerca de Cristo no es lo mismo que pertenecer a Cristo. La eternidad exige una respuesta personal. Dios todavía llama, su gracia todavía está disponible, Cristo todavía recibe al pecador arrepentido. No endurezcas tu corazón, porque la mayor esperanza que puede tener un ser humano no es prolongar indefinidamente esta vida, es saber que cuando esta vida termine estará para siempre con el Señor. La Biblia no habla del mundo invisible de una manera confusa. A lo largo de las Escrituras aparecen términos distintos para describir realidades diferentes, y es importante no mezclarlos. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra por Sheol, y en el griego del Nuevo Testamento aparece por Hades. Estos términos están relacionados con el lugar de los muertos. Jesús en Lucas 16 mostró que después de la muerte existe una separación entre quienes pertenecen a Dios y quienes rechazaron su verdad. El relato del rico y Lázaro no fue dado para alimentar curiosidad, sino para despertar conciencia. La muerte no elimina nuestra responsabilidad delante de Dios. El hombre rico comprendió demasiado tarde que había vivido ignorando lo eterno. Recordaba a su familia, sabía que ellos también necesitaban escuchar la verdad, pero la respuesta fue contundente: tienen la palabra de Dios. Ahí está una enseñanza que no debemos pasar por alto. Dios ha determinado que la fe venga por escuchar su palabra. Nuestra confianza no debe descansar en apariciones, señales extraordinarias o experiencias espectaculares. El Evangelio es suficiente para confrontar el corazón. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo llama al pecador al arrepentimiento. Y quien rechaza continuamente esta verdad no podrá decir que nunca recibió advertencia. La Biblia también enseña que la muerte y resurrección de Jesucristo marcaron una victoria decisiva. Cristo venció el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Por eso la esperanza del creyente ya no descansa en un lugar de espera, sino en la presencia del Señor. Pablo expresó esta certeza diciendo que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Para el Hijo de Dios, la muerte no significa abandono, significa entrar en la presencia de Cristo. Pero las Escrituras también mencionan otro lugar llamado por Tártaro. Pedro habla de ciertos ángeles que pecaron y fueron reservados para juicio en prisiones de oscuridad. Esto nos recuerda que la Biblia distingue entre seres humanos, ángeles caídos y otras realidades espirituales. No todo pertenece al mismo lugar ni recibe el mismo tratamiento. Y aquí surge una verdad importante. La rebelión contra Dios nunca es algo pequeño. Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios y otros ángeles siguieron su camino. La rebelión siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Eso también ocurre en nuestra vida. Cuando el ser humano decide vivir lejos de la voluntad de Dios, puede creer que está conquistando independencia. En realidad está alejándose de la fuente de la vida. Dios nos ha dado responsabilidad moral. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Podemos sembrar obediencia o rebeldía. Podemos endurecer el corazón o arrepentirnos. Podemos justificar nuestros pecados o confesarlos delante de Dios. La Escritura dice que quien encubre su pecado no prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Esa es la diferencia entre condenación y gracia. La gracia no consiste en que Dios ignore nuestro pecado. Consiste en que Cristo pagó por él y abre el camino para que el pecador pueda volver al Padre. Por eso el arrepentimiento no es humillación inútil, es regresar a casa, es reconocer que nuestro camino estaba equivocado y someternos nuevamente a la verdad de Dios. Hay personas que durante años parecen vivir tranquilamente lejos del Señor. Prósperan, avanzan, parecen no sufrir consecuencias. Pero eso no significa que Dios haya aprobado su camino. La paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia. Él da tiempo para arrepentirse. Sin embargo, lo que sembramos finalmente produce fruto. Por eso no debemos jugar con la gracia. Si Dios está hablando a tu conciencia, responde. Si te está mostrando un pecado, confiésalo. Si te está llamando a abandonar una vida de rebelión, no endurezcas tu corazón. No existe mayor seguridad que caminar bajo la voluntad de Dios. Y no existe mayor peligro que acostumbrarse a resistirla. La eternidad comienza a definirse en las decisiones que tomamos hoy. No porque nuestras obras compren la salvación, sino porque una fe verdadera produce arrepentimiento, obediencia y una nueva dirección. Cristo no vino solamente para librarnos del juicio, vino para reconciliarnos con Dios. Y cuando esa reconciliación ocurre en nuestra vida, deja de estar gobernada por la rebelión y comienza a ser guiada por la gracia. La Biblia también habla de ciertos ángeles que pecaron y fueron reservados para juicio. Pedro utiliza la palabra por tártaro para describir ese lugar de prisión espiritual. No se trata simplemente del destino de los seres humanos que mueren lejos de Dios, sino de una realidad relacionada con ángeles que traspasaron los límites establecidos por el Creador. Judas confirma esta idea al mencionar a ángeles que abandonaron su propia morada y quedaron guardados para el juicio. Esto nos lleva a Génesis 6. Allí aparece uno de los episodios más difíciles de las Escrituras. Seres llamados hijos de Dios se relacionaron con mujeres humanas y posteriormente aparecen hombres de enorme tamaño y fama. El mensaje bíblico es claro en algo fundamental. Cuando una criatura abandona el orden establecido por Dios, las consecuencias son graves. El pecado siempre comienza desafiando los límites del Creador. Eso ocurrió con Satanás, eso ocurrió con los ángeles que se rebelaron. Y eso continúa ocurriendo cuando el ser humano decide que puede vivir ignorando lo que Dios ha establecido. La rebelión puede presentarse como libertad, pero termina destruyendo. En las Escrituras encontramos posteriormente pueblos de gran estatura que causaron temor en Israel. Cuando los espías observaron la tierra de Canaán, regresaron impresionados por aquellos hombres y dijeron que delante de ellos se sentían pequeños e incapaces. El problema no era solamente el tamaño de los enemigos. El verdadero problema era que habían olvidado el tamaño de su Dios. Y esa misma batalla continúa dentro del corazón humano. Muchas veces vemos nuestros problemas y pensamos, esto es demasiado grande. Una enfermedad, una crisis familiar, una deuda, una tentación, una herida del pasado, algo que parece imposible de vencer. Los israelitas miraron a los gigantes y olvidaron las promesas de Dios. Pero años después apareció David. Era joven, no llevaba la experiencia militar de otros guerreros. No tenía una armadura impresionante. Sin embargo, tenía algo que los demás habían perdido: confianza en Dios. Goliat había paralizado al ejército entero. Todos escuchaban sus amenazas. Todos veían su tamaño. Todos calculaban sus propias fuerzas. David vio la misma realidad, pero la interpretó desde la fe. No pensó que él fuera más poderoso que Goliat. Sabía que Dios era mayor. Por eso se presentó delante del gigante confiando en el nombre del Señor. Ahí encontramos una lección indispensable. La victoria espiritual nunca depende únicamente de nuestros recursos humanos. Hay batallas que no se ganan con fuerza, inteligencia, dinero o influencia. Se ganan permaneciendo fieles a Dios. David lanzó una piedra y el gigante cayó. Lo que había mantenido paralizado a todo un ejército terminó derrotado
porque un hombre decidió creer que la promesa de Dios era más grande que aquello que sus ojos podían ver. Pero no debemos convertir esta historia simplemente en una fórmula para obtener lo que queremos. David no estaba defendiendo sus ambiciones. Estaba defendiendo el honor de Dios y caminando dentro del propósito que el Señor había establecido. La verdadera fe no obliga a Dios a cumplir nuestros deseos. La verdadera fe nos coloca bajo su voluntad. Por eso necesitamos aprender a distinguir entre confianza y presunción. Confiar significa obedecer aunque tengamos miedo. Presumir significa exigir que Dios respalde decisiones que Él nunca nos pidió tomar. La Biblia nos llama a lo primero. Y precisamente por eso necesitamos conocer la palabra. Vivimos rodeados de voces, filosofías, ideas espirituales, interpretaciones humanas, personas que prometen respuestas para los misterios de la existencia. Pero nuestra seguridad no puede descansar en aquello que alguien imaginó. Debe descansar en aquello que Dios ha revelado. Pedro llamó a la palabra profética una luz a la cual hacemos bien en estar atentos. Esa luz nos permite reconocer el engaño, nos ayuda a comprender quién es Dios, nos muestra nuestra condición y sobre todo nos conduce hacia Jesucristo. No necesitamos perseguir misterios para encontrar salvación, necesitamos conocer al Salvador, porque podríamos aprender muchas cosas acerca del mundo espiritual y continuar lejos de Dios. Podríamos conocer profecías, hablar de ángeles, demonios, gigantes y acontecimientos futuros, y aún así mantener un corazón rebelde. El conocimiento bíblico que no produce obediencia puede llenar nuestra mente sin transformar nuestra vida. Por eso cada verdad debe llevarnos a una pregunta personal. ¿Estoy viviendo bajo la autoridad de Dios? ¿Estoy creyendo realmente su palabra? ¿Estoy obedeciendo aquello que ya conozco? Satanás cayó porque quiso levantarse contra Dios. Los ángeles que abandonaron su lugar enfrentaron las consecuencias de su decisión. Israel tembló delante de gigantes cuando dejó de mirar al Señor. David venció cuando puso su confianza en Él. El principio permanece. Cuando apartamos nuestros ojos de Dios, el temor crece. Cuando volvemos a su palabra, recuperamos perspectiva. Tal vez hoy tienes un gigante delante de ti. No necesitas fingir que no existe. David nunca negó la presencia de Goliat. Simplemente se negó a creer que Goliat tenía la última palabra. Tampoco tú debes negar tus problemas. Pero no permitas que tus problemas ocupen el lugar que solamente pertenece a Dios. El Señor continúa siendo soberano. Su palabra continúa siendo verdadera. Su gracia continúa siendo suficiente. Y Jesucristo continúa siendo nuestra esperanza. La vida eterna no pertenece a quienes jamás enfrentaron gigantes. Pertenece a quienes permanecieron confiando en Cristo hasta el final. La Biblia también nos recuerda que no todo lo extraordinario debe interpretarse desde la imaginación humana. Hay acontecimientos difíciles, pasajes complejos y realidades espirituales que no podemos tratar con ligereza. En el relato de Génesis 6 aparecen seres que traspasaron límites establecidos por Dios. Y después de aquello, la Escritura menciona hombres de enorme tamaño y gran fama. A lo largo del Antiguo Testamento vuelven a aparecer pueblos gigantescos que causaban temor. Israel los encontró en Canaán. Goliat fue uno de ellos. Y la enseñanza permanece. El enemigo siempre intentará presentarse más grande de lo que realmente es. Pero el pueblo de Dios no debe medir la batalla únicamente por lo que ve. Debe medirla por quién está de su lado. La historia de David lo demuestra. Mientras otros temblaban frente al gigante, David recordó lo que Dios ya había hecho en su vida. Había enfrentado peligros antes. Había conocido la protección del Señor. Por eso no permitió que la amenaza de Goliat destruyera su confianza. No fue su fuerza la que hizo la diferencia. Fue su dependencia de Dios. Y cuando aprendemos a mirar así, incluso los obstáculos más grandes pierden el poder de dominar nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia no nos invita a obsesionarnos con gigantes, ángeles caídos o misterios antiguos. Nos llama a permanecer atentos a la verdad revelada por Dios. Hay preguntas históricas que todavía generan discusiones. Existen antiguas construcciones, civilizaciones y conocimientos
que continúan despertando interrogantes. Pero no debemos construir nuestra fe sobre especulaciones. La seguridad del creyente está en la palabra. Lo que Dios ha revelado es suficiente para conducirnos a la verdad que verdaderamente importa. Judas vuelve a hablar de ángeles que abandonaron el lugar que les correspondía y fueron reservados para juicio. La comparación con Sodoma y Gomorra destaca la gravedad de haber traspasado límites establecidos por Dios. Ese principio atraviesa toda la Escritura. Dios crea orden. El pecado busca romperlo. Dios establece límites para proteger la vida. La rebelión intenta presentar esos límites como una prisión, pero cuando el ser humano desprecia aquello que Dios ha establecido, inevitablemente termina cosechando consecuencias. Esto también se aplica a nuestra vida moral. No somos nosotros quienes definimos arbitrariamente lo bueno y lo malo. La autoridad final pertenece a Dios. Él creó al ser humano. Él conoce nuestra naturaleza. Él sabe aquello que edifica y aquello que destruye. Por eso la obediencia no es enemiga de nuestra libertad. Es el camino para vivir dentro del propósito del Creador. El problema comienza cuando dejamos que la cultura, nuestros deseos o nuestras emociones ocupen el lugar de la verdad. Entonces buscamos justificar aquello que Dios nos llama a abandonar. Pero Cristo no nos llama a justificar el pecado, nos llama al arrepentimiento. Y arrepentirse significa permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. No importa cuán profundamente una persona haya vivido lejos de su voluntad. La gracia de Cristo continúa siendo mayor, pero esa gracia nunca nos invita a permanecer igual. Nos llama a salir de aquello que nos destruye. La Biblia también presenta casos de posesión demoníaca, como el hombre de la región de los Gadarenos. Aquel hombre había perdido el dominio de su propia vida. Su condición mostraba hasta dónde puede llegar la esclavitud espiritual. Pero cuando Jesucristo llegó, los demonios no tuvieron la última palabra. Cristo sí. Eso es lo que nunca debemos olvidar cuando hablamos del mundo espiritual. El centro no es el poder de las tinieblas. El centro es la autoridad de Jesucristo. Podemos hablar de Satanás, de ángeles caídos, de demonios y de fuerzas espirituales. Pero si terminamos más impresionados por las tinieblas que por Cristo, hemos perdido el enfoque. Jesús tiene autoridad, Él libera, Él restaura, Él devuelve dignidad, Él transforma vidas. Por eso el creyente no debe vivir dominado por el miedo al mundo espiritual. Debe vivir sometido a Dios. La protección más importante no consiste en conocer todos los misterios de las tinieblas. Consiste en permanecer cerca de Cristo. El peligro aparece cuando abrimos voluntariamente puertas que Dios nos ha llamado a cerrar, cuando alimentamos prácticas que nos alejan de Él, cuando rechazamos su verdad, cuando persistimos conscientemente en aquello que sabemos que está mal. Por eso nuestra responsabilidad personal es tan importante. No podemos vivir culpando siempre a otros por las decisiones que nosotros seguimos tomando. Tal vez heredamos heridas, tal vez crecimos en circunstancias difíciles, tal vez recibimos malos ejemplos. Todo eso puede influir profundamente en nosotros, pero no tiene autoridad para decidir nuestro destino final. Cristo puede romper cadenas que parecían formar parte de nuestra historia, puede sanar aquello que otros dañaron, puede cambiar la dirección de una vida entera. La gracia de Dios es más grande que nuestro pasado. Por eso no digas, yo soy así porque siempre fui así. No digas, mi familia fue así y yo no puedo cambiar. No digas, ya es demasiado tarde. Mientras Cristo te llama, hay esperanza, pero esa esperanza exige respuesta. Debes abrir tu corazón, debes reconocer tu pecado, debes dejar de justificar aquello que Dios quiere transformar y debes creer que Jesucristo puede hacer en ti lo que tú nunca pudiste hacer solo. El cielo es la esperanza final del creyente, pero esa esperanza comienza a transformar nuestra vida desde ahora. Porque quien sabe que pertenece a Cristo ya no necesita vivir esclavo de su pasado. Puede comenzar a caminar como una nueva criatura y esa nueva vida es una señal de que nuestra verdadera patria
no está aquí, está con el Señor. Hay una verdad que debemos aceptar con seriedad: nuestras decisiones tienen consecuencias. Podemos haber recibido heridas, malos ejemplos o circunstancias difíciles. Podemos cargar recuerdos dolorosos y marcas profundas del pasado. Pero ninguna de esas cosas tiene que gobernar definitivamente nuestro futuro. La gracia de Dios es mayor. Cristo puede sanar, Cristo puede restaurar, Cristo puede romper ciclos que parecían imposibles de vencer. Por eso no podemos pasar toda la vida culpando a nuestros padres, nuestra familia, nuestro pasado o nuestras circunstancias. Llega un momento en que cada persona debe responder delante de Dios por la dirección que decide tomar. Podemos abrir nuestro corazón a Cristo, podemos rechazar, podemos permanecer en la rebelión o podemos arrepentirnos y regresar a Él. Y cuando una persona verdaderamente se entrega al Señor, comienza una nueva historia. Pero la esperanza cristiana no termina en esta vida. Pablo enseña en 2 Corintios 5 que nuestro cuerpo actual es como una morada temporal. Es frágil, envejece, se enferma y finalmente muere. Sin embargo, nuestro verdadero ser no termina cuando este cuerpo deja de funcionar. La muerte significa que dejamos esta habitación terrestre. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma y el espíritu continúan delante de Dios. Para quien pertenece a Cristo, la muerte no es el final, es entrar en la presencia del Señor. Por eso el creyente puede mirar la muerte con una esperanza que el mundo no comprende. No porque deseemos morir. La vida es un regalo. Nos aferramos a ella, cuidamos nuestro cuerpo, amamos a nuestra familia y cumplimos el propósito que Dios nos ha dado. Pero sabemos que llegará el día en que esta morada temporal tendrá que ser dejada atrás. Y cuando llegue ese momento, Cristo no nos abandonará. La Escritura presenta la esperanza de estar con Él mientras esperamos la resurrección final, porque todavía queda algo mayor. Cuando Jesucristo regrese y los muertos resuciten, los creyentes recibirán un cuerpo transformado. Ya no un cuerpo sometido al deterioro, ya no esclavo del envejecimiento, ya no dominado por enfermedad, debilidad y muerte. Será un cuerpo preparado para la eternidad. Pablo habla de ser revestidos. Eso significa que nuestra historia no termina con una tumba. Dios todavía tiene preparada una transformación. El cuerpo que hoy se desgasta no será nuestra condición eterna. Cristo mismo es nuestra garantía. Así como Él resucitó, también los que le pertenecen tienen esperanza de resurrección. Esta verdad cambia nuestra manera de mirar el presente. Hoy podemos sentir dolor, nuestro cuerpo puede cansarse, podemos perder fuerzas, podemos contemplar cómo los años pasan y aquello que antes hacíamos fácilmente ahora requiere esfuerzo. Pero el creyente sabe que el deterioro no tendrá la última palabra. Dios está preparando algo que supera completamente nuestra condición presente. Por eso Pablo podía hablar de esperanza aún delante de la muerte. No estaba negando el sufrimiento, estaba mirando más allá de él. Y eso es lo que la fe hace. La fe no niega la realidad, la coloca delante de una realidad todavía mayor. Sí moriremos si Cristo no regresa antes. Sí, este cuerpo volverá al polvo, pero también existe resurrección, existe transformación, existe eternidad, existe una casa preparada por Dios y existe la promesa de estar para siempre con Jesucristo. Entonces comprendemos que la vida en el cielo no es solamente una curiosidad acerca de cómo será nuestro cuerpo o qué podremos hacer allí. Lo verdaderamente maravilloso será estar con el Señor. Permanecer en su presencia, vivir donde el pecado ya no gobierna, donde la muerte no puede alcanzarnos, donde el deterioro ha terminado. Por eso nuestra esperanza no debe estar puesta únicamente en prolongar esta vida. Podemos pedir salud, podemos cuidar nuestro cuerpo, podemos agradecer cada día que Dios nos concede, pero llegará el momento en que tendremos que dejarlo todo. Y entonces solamente importará una cosa: pertenecemos a Jesucristo. Quien está en Cristo puede mirar hacia adelante con esperanza, porque esta vida es temporal. Este cuerpo es temporal. Nuestros sufrimientos son temporales, pero lo que Dios ha preparado para los suyos es eterno.
La esperanza del creyente no termina con estar en la presencia de Dios después de la muerte. La Biblia apunta hacia algo todavía mayor, la resurrección. Cuando Cristo regrese, los que le pertenecen recibirán un cuerpo glorificado semejante al suyo. Un cuerpo que ya no estará sujeto al deterioro, sin enfermedad, sin envejecimiento, sin la fragilidad que hoy conocemos. Nuestra condición actual es temporal, pero Dios ha preparado una existencia completamente nueva. Por eso la vida eterna no debe imaginarse como una existencia vacía o inmóvil. La Escritura presenta una vida real bajo el gobierno de Dios. Habrá comunión, habrá plenitud, habrá una creación restaurada y todo estará sometido al propósito perfecto del Señor. Aquello que hoy solamente comprendemos parcialmente será entonces una realidad delante de nuestros ojos. Pero ninguna descripción del cielo debe distraernos de la pregunta principal. ¿Estamos preparados para estar allí? Porque todas estas promesas pertenecen a quienes han puesto su confianza en Jesucristo. No basta sentir curiosidad por la eternidad. No basta conocer doctrinas acerca del cielo. No basta escuchar mensajes cristianos durante años. La salvación requiere una respuesta personal. Cristo debe ser recibido por fe. Nuestro pecado debe ser reconocido. Nuestro corazón debe rendirse delante de Dios. Y esa decisión no debe posponerse. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy, no cuando seas mayor, no cuando tengas menos problemas, no cuando hayas disfrutado todo lo que querías disfrutar, no cuando la muerte parezca cercana. Hoy, uno de los mayores engaños del corazón humano es pensar que siempre habrá otra oportunidad. Pero nadie conoce el día en que terminará su vida. Podemos hacer planes para mañana mientras Dios solamente nos ha garantizado este momento. Por eso, si la voz de Dios está confrontando tu conciencia, no endurezcas el corazón. Tal vez llevas años alejándote de Él. Tal vez sabes perfectamente aquello que necesitas abandonar. Tal vez has escuchado muchas veces el Evangelio y siempre has respondido después. Pero la eternidad es demasiado importante para dejarla para después. Jesucristo ya hizo lo necesario para reconciliarte con Dios. En la cruz cargó con el pecado, derramó su sangre, murió y al tercer día resucitó. La deuda fue pagada, el camino fue abierto. Ahora Dios ofrece perdón por gracia a quien cree. No tienes que limpiar primero tu vida para acercarte a Cristo. Acércate a Él para que Él transforme tu vida. No tienes que presentarte diciendo que eres digno. Ven reconociendo precisamente que necesitas misericordia. Eso es el Evangelio. No hombres intentando alcanzar a Dios por sus méritos. Es Dios extendiendo su gracia al pecador por medio de Jesucristo. Y cuando recibimos esa gracia, nuestra manera de vivir comienza a cambiar. Ya no vivimos solamente para esta tierra. Aprendemos a pensar en la eternidad. Aprendemos a perdonar, a obedecer, a abandonar aquello que ofende a Dios, a valorar las cosas que verdaderamente permanecen. Porque llegará el día en que todo lo que hoy parece tan importante quedará atrás. El dinero, las propiedades, los reconocimientos, los títulos, incluso este cuerpo, nada de eso podrá acompañarnos. Pero nuestra relación con Cristo tendrá consecuencias eternas. Por eso, si ya perteneces al Señor, vive preparado. No permitas que las preocupaciones de este mundo apaguen tu esperanza. Recuerda hacia dónde vas. Recuerda quién te espera. Recuerda la promesa. Cristo volverá. Y si todavía no has rendido tu vida a Él, no conviertas esta verdad en una información más. Dios te está ofreciendo reconciliación, vida, esperanza, una eternidad en su presencia. No desprecies hoy aquello que mañana podrías desear haber recibido, porque la vida en el cielo no es simplemente una promesa hermosa, es el destino eterno de aquellos que han sido redimidos por Jesucristo. La esperanza cristiana culmina en una promesa gloriosa. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Vio llegar el día en que Dios habitará con su pueblo y toda separación habrá terminado.
La Escritura declara que Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las cosas antiguas habrán pasado. Esta es la dirección final de la historia para quienes pertenecen a Jesucristo. Dios hará nuevas todas las cosas. Por eso nuestra esperanza no consiste simplemente en escapar de este mundo. Esperamos una creación restaurada, una vida plenamente reconciliada con Dios y una eternidad en su presencia. Aquello que hoy nos hace llorar no durará para siempre. Las heridas tendrán un final, la enfermedad tendrá un final, la muerte tendrá un final, pero la comunión con Dios no tendrá fin. Él mismo será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Entonces comprenderemos que ninguna fidelidad fue inútil. Ninguna oración sincera fue olvidada. Ninguna obediencia a Cristo fue en vano. Todo aquello que ahora creemos por fe será una realidad delante de nuestros ojos, pero esta promesa también nos obliga a mirar nuestro corazón. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? No sabemos cuándo terminará nuestra vida. Podemos tener planes, proyectos y sueños, pero ninguno de nosotros controla el momento en que tendrá que abandonar esta tierra. Por eso no endurezcas tu corazón. Si Cristo te está llamando, responde hoy. No necesitas llegar delante de Él fingiendo que eres bueno. Ven reconociendo tu pecado. Ven creyendo que en la cruz Jesús pagó aquello que tú jamás podrías pagar. Él murió por nuestros pecados, resucitó y ofrece gratuitamente el agua de la vida a quien viene a Él. La salvación es un regalo de gracia que recibimos por fe. Pero esa fe verdadera entrega el corazón al Señor. Tal vez durante mucho tiempo has vivido lejos de Dios. Tal vez sabes que necesitas cambiar. Tal vez has intentado hacerlo con tus propias fuerzas y siempre terminas regresando al mismo lugar. Entonces deja de confiar solamente en ti. Entrégate a Cristo, pídele perdón, reconoce su autoridad, permite que transforme tu manera de pensar y te dé poder para comenzar una vida nueva. Puedes hablar con Él desde donde estás. Señor Jesús, reconozco que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Entrego mi vida a ti. Sé mi Señor y mi Salvador. Cambia mi corazón, transforma mi manera de vivir y ayúdame a permanecer fiel hasta el final. Quiero estar preparado para el día en que me llames a tu presencia. Gracias por tu gracia, por tu perdón y por la esperanza de la vida eterna. Amén. La vida en el cielo no es una fantasía destinada a consolarnos. Es la esperanza que Jesucristo dejó a los suyos. Una casa preparada, una resurrección prometida, un cuerpo transformado, una creación renovada, una eternidad sin muerte ni dolor y por encima de todo la presencia de Dios para siempre. Por eso no vivas solamente pensando en lo temporal. Levanta tus ojos. Cristo venció la muerte. Cristo prometió regresar. Y para quienes han confiado verdaderamente en Él, lo mejor todavía está por venir.